Durante siglos nos enseñaron que la historia estaba clara, que no había nada que cuestionar, nada que revisar. Que Jesús, el personaje central de toda la civilización occidental, era una sola realidad, una unidad perfecta entre lo humano y lo divino. Pero cuando empiezas a levantar las capas del relato oficial, cuando te atreves a leer los textos que nadie cita, los concilios donde se gritó más de lo que se rezó, y las cartas que sobrevivieron solo porque alguien las escondió a tiempo, empiezas a notar algo inquietante. Una fisura. Una grieta diminuta. Un detalle que no debería estar ahí. Todo comienza con una pregunta que parece simple, pero que tiene el poder de abrir una puerta que muchos preferirían dejar cerrada. ¿El Hijo de la Virgen María es realmente el Hijo de Dios? La sola idea incomoda. Se siente como una herejía, como algo que no deberíamos decir en voz alta. Y sin embargo, esa pregunta, precisamente esa, fue la que dividió iglesias, derribó patriarcados y casi fractura el cristianismo en dos partes irreconciliables. No es una invención moderna. No es una teoría marginal. Fue un debate tan explosivo que el imperio entero tuvo que intervenir para sofocarlo. Imagina por un momento el escenario: Constantinopla, Alejandría, Éfeso, ciudades donde los templos resonaban con discusiones que hoy apenas recordamos. Por un lado, quienes afirmaban que Jesús era una sola persona, indivisible, eterna, encarnada. Por el otro, un grupo que sostenía algo que para ellos era profundamente lógico, incluso necesario: que lo que hizo María fue dar a luz al hombre, no al Dios eterno, que el Hijo de Dios existía, sí, pero separado. Unido al hombre Jesús como quien se une por propósito, por voluntad, pero no por esencia. A simple vista suena abstracto. Pero cuando lees sus argumentos, cuando escuchas sus voces a través del tiempo, se vuelve casi inevitable sentir esa tensión. Visualiza al patriarca Nestorio caminando por los pasillos de su sede en Constantinopla, rodeado de manuscritos, repitiendo una frase que lo acompañaría hasta su destierro. Dios no puede nacer. Dios no tiene madre. Para él, llamarle a María Madre de Dios era una contradicción tan enorme que equivalía a distorsionar la naturaleza divina misma. Y entonces surge la idea prohibida, la teoría que cambiaría todo. Que el Hijo de María y el Hijo de Dios podrían no ser la misma persona. Y aquí es donde el misterio realmente empieza, porque no estamos hablando de un pequeño detalle teológico. Estamos hablando de que, si esta división fuera real, todo lo que sabemos sobre la encarnación, la crucifixión, la redención, quedaría patas arriba. La pregunta que se abre no es menor. Si el Hijo de María es uno y el Hijo de Dios es otro, ¿quién fue realmente crucificado? ¿Quién habló en el monte? ¿Quién resucitó? Mientras más exploras estos documentos, más aparece esa sensación de estar mirando un rompecabezas al que le faltan piezas. Como si la historia hubiese sido impresa con tinta fresca para borrar lo incómodo, dejando solo lo que debía sobrevivir. Y sin embargo, algunos fragmentos quedaron. Como brasas escondidas en el polvo de bibliotecas olvidadas, esperando a que alguien las encuentre. Porque la verdadera pregunta, la que nos empuja a mirar de nuevo, no es ¿esto es verdad? La verdadera pregunta es ¿por qué esta discusión fue borrada casi por completo de nuestra memoria colectiva? Cuando un tema se esconde con tanto empeño, cuando se tacha de peligroso, cuando se condena como herejía, no suele ser por accidente. Hay algo ahí, algo profundo, algo que toca un nervio esencial de la fe, del poder, de la identidad. Y si seguimos ese hilo, si lo tiramos apenas un poco, nos lleva directo a la historia que todos conocen. La versión oficial que se repite en templos, catecismos y sermones. Una versión pulida, ordenada, segura. Pero también selectiva. Y es allí, en esa aparente seguridad, donde encontramos la siguiente pieza del enigma.
La historia oficial siempre se presenta como un camino recto, sin bifurcaciones, sin dudas, sin voces discordantes. Nos dicen que desde el principio todo estuvo claro, que los primeros cristianos comprendieron sin vacilaciones quién era Jesús y qué significaba su presencia en el mundo. La idea que se repite una y otra vez, desde los sermones hasta los libros de catecismo, es sencilla y aparentemente incuestionable. Jesús es una sola persona divina, eterna, perfecta, que asumió una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Pero cuando observas el origen de esta versión oficial, descubres que su solidez no fue inmediata ni natural. Fue construida, refinada, pulida hasta convertirse en un dogma. Y esa construcción tuvo lugar en un contexto de tensiones políticas, disputas personales y silencios incómodos. Aún así, esta es la enseñanza que sobrevivió y que incluso hoy sigue siendo el fundamento del cristianismo tradicional. Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Una divina, eterna, consustancial al Padre. Y otra humana, nacida en el tiempo, consustancial a nosotros. La fórmula parece simple, casi elegante, dos naturalezas, una sola persona. Sin confusión, sin mezcla, sin división. Una línea cuidadosamente equilibrada que intenta sostener lo imposible, un Dios que siente hambre, sueño, dolor. Un hombre que camina sobre el agua, que perdona pecados, que habla como si hubiese creado el universo. Dos mundos que se rozan, pero no se fracturan. Dos dimensiones que, según la versión oficial, se encuentran en una unión tan profunda que no puede deshacerse sin que todo el edificio de la fe se derrumbe. El punto culminante de esta visión se consolidó en los grandes concilios ecuménicos, especialmente en Éfeso y Calcedonia. Allí, obispos de todo el imperio discutieron durante días y semanas, tratando de encontrar la fórmula exacta para describir esta unión sin caer en lo que consideraban abismos peligrosos. Por un lado, la mezcla absoluta, donde lo divino absorbiera lo humano hasta hacerlo irreconocible. Por el otro, la separación total, donde lo humano y lo divino se comportaran como dos seres diferentes. De esas tensiones nació la famosa unión hipostática, presentada como la explicación definitiva. Según esta definición, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad. No una mezcla extraña, no una criatura intermedia, sino la coincidencia de dos naturalezas completas en una sola persona. Desde esta perspectiva, llamar a María Theotokos, Madre de Dios, no es exagerar, sino reconocer que el que nació de su vientre no fue solo un profeta inspirado, ni un avatar simbólico, sino el mismo Hijo eterno hecho carne. Esa palabra, Theotokos, se convirtió en una frontera. Quien la aceptaba, estaba dentro; quien la rechazaba, se acercaba al territorio de la herejía. Con el tiempo, esta formulación se instaló en la conciencia colectiva como algo obvio. Se dibuja en iconos, se repite en liturgias, se aprende de memoria en catecismos. Ya no se percibe como una decisión histórica concreta, sino como una verdad que hubiera estado allí desde siempre. Las luchas, las dudas, las voces disidentes se reducen a notas al pie, a nombres que casi nadie recuerda. Lo que queda, a simple vista, es una superficie lisa: Jesús, una sola persona, dos naturalezas; María, Madre de Dios, fin del debate. Pero esa superficie lisa es engañosa. Porque toda definición tan precisa implica algo, hubo un conflicto que la hizo necesaria. Detrás de cada frase cuidadosamente pulida, detrás de cada palabra griega elegida con precisión, hay discusiones, miedos, acusaciones. Hay cartas cruzadas entre obispos y presiones del poder imperial. Y es allí donde la aparente tranquilidad del consenso empieza a resquebrajarse. Si esta doctrina fue la respuesta final, ¿cuál fue la pregunta que la provocó? ¿Qué interpretación de Jesús resultaba tan perturbadora que fue necesario convocar concilios, redactar anatemas y fijar límites? ¿Qué visión alternativa del Hijo de María estaba creciendo al margen de la versión oficial? Porque la verdad es que la historia no avanza solo con lo que se proclama,
sino también con lo que se silencia. Y en esos silencios se esconde la siguiente pieza del misterio, la duda que convirtió al Hijo de María y al Hijo de Dios en el centro de una batalla teológica que casi nadie recuerda, pero que lo cambia todo cuando te atreves a mirarla de frente. Hay un momento en toda investigación en el que la superficie empieza a quebrarse. No de manera escandalosa, no con un descubrimiento explosivo, sino con algo más sutil. Una pregunta que no encaja, una frase que contradice la armonía del relato oficial, un detalle que nadie menciona pero que cambia por completo el sentido de las cosas. Y en este misterio, esa grieta aparece en un punto que parece casi inocente, hasta que lo observas con verdadera atención. Porque si la doctrina oficial afirma que Jesús es una sola persona, la misma persona divina desde toda la eternidad, entonces surge una pregunta inevitable, una pregunta que durante siglos fue considerada demasiado peligrosa para formular abiertamente. Si la persona es divina, ¿cómo puede nacer? ¿Cómo puede la eternidad tener un origen en el tiempo? ¿Cómo puede lo que no tiene principio entrar en el vientre de una mujer? ¿Cómo puede María, una joven humana, recibir el título de Madre de Dios, sin que eso implique una contradicción evidente? Y aquí es donde los documentos antiguos empiezan a hablar. No los que aparecen en las iglesias, no los que se leen en los domingos solemnes, sino aquellos que sobrevivieron en los márgenes, fragmentos de cartas, comentarios teológicos, discusiones entre obispos que nunca imaginaron que sus palabras llegarían hasta nosotros. En esas líneas olvidadas aparece la primera grieta, la intuición de que lo que nació de María podría no ser el Hijo Eterno, sino solamente la naturaleza humana. Imagina por un momento la escena en la antigua Antioquía, un grupo de teólogos inclinados sobre rollos de pergamino, leyendo una y otra vez los relatos del nacimiento. Algunos señalan el texto con la punta del cálamo y susurran una idea que se convertiría en pólvora. Dios no puede nacer. Lo que nace es humano. Lo dicen casi en voz baja, como quien toca un tabú. Pero la lógica, para ellos, es innegable. Si Dios es inmutable, si no cambia, si no aparece ni desaparece, entonces, lo que María sostuvo en sus brazos debía ser otra cosa. Un hombre perfecto, sí. Inspirado, sí. Unido de alguna forma al Logos eterno, también. Pero no idéntico a él. Y cuando esta idea se pronuncia, aunque sea como una hipótesis, todo el edificio oficial empieza a temblar. Porque si hay algo que el pensamiento ortodoxo del siglo V consideraba inadmisible era esta separación entre el Jesús humano y el Cristo divino. Para ellos, dividir a Cristo en dos era como dividir el universo. Pero para quienes planteaban esta duda, separarlos era la única forma de preservar la pureza de la divinidad. Y así nace la tensión. Una tensión que se siente incluso hoy, al leer sus palabras. La duda crece cuando descubres que esta interpretación no era marginal. No era un comentario aislado de un monje excéntrico. Era una escuela completa. Una forma de leer los evangelios que se remontaba a siglos atrás. Una tradición que insistía en que, si Jesús actuaba a veces como Dios y otras claramente como hombre, eso no se debía a un misterio incomprensible, sino a que en él coexistían dos centros distintos de acción. Dos identidades. Dos sujetos. Y entonces aparece otro detalle que amplía la grieta, la resistencia al título Theotokos, Madre de Dios. Para nosotros es una palabra antigua, quizá solemne, quizá distante. Pero para los teólogos del siglo V era una bomba. Porque implicaba que la mujer de Nazaret era, en algún sentido, madre de la eternidad. Madre del infinito. Madre de aquel que creó el cosmos. Y para muchos pensadores de la época, esa frase bordeaba lo absurdo. En sus manuscritos, puedes sentir casi la angustia intelectual. Si Dios puede nacer, deja de ser Dios. Si Dios tiene madre, entonces tiene principio. Y de esa angustia surge la famosa afirmación que dividiría al cristianismo. María no es madre de Dios. Es madre de Cristo.
Ese matiz, pequeño para un oído moderno, era una frontera teológica. Quienes lo defendían no se veían como rebeldes, sino como protectores de lo divino. Pero al pronunciarlo, sin saberlo, encendieron una chispa que terminó provocando uno de los concilios más tensos de la historia. Porque esta duda, esta grieta inicial, no era simplemente una cuestión filosófica. Era una amenaza directa a la estructura doctrinal que sostenía al imperio. Y cuando algo amenaza tanto, la respuesta nunca tarda en llegar. Y así, siguiendo el rastro de esta primera fisura, entramos en el corazón del conflicto, la investigación profunda donde se revelan las pruebas que casi borran al Cristo indivisible de la historia oficial. Cuando decides seguir la grieta, cuando te atreves a mirar dentro de esa fractura que la historia oficial trató de sellar, descubres algo sorprendente. No estás ante una pequeña fisura, estás ante un corredor entero, un pasadizo antiguo lleno de textos, cartas y argumentos que revelan una historia mucho más compleja de lo que nos enseñaron. Y cada documento que aparece ilumina un lado distinto del misterio. Cada fragmento es una pieza que se había mantenido en la sombra, esperando el momento adecuado para volver a hablar. La primera pieza aparece en los escritos de la antigua escuela de Antioquía. Sus pensadores no eran herejes improvisados, eran hombres formados, lectores profundos de las Escrituras, obsesionados con preservar la dignidad divina. Y lo que ellos veían en los evangelios no era una unidad absoluta, sino una dualidad evidente. Pasajes donde Jesús actúa como un hombre pleno, cansado, hambriento, limitado, y otros donde parece hablar con la autoridad de un ser eterno. Para ellos, esto no era una paradoja mística, sino la señal clara de que en Cristo había dos sujetos actuando, dos centros de experiencia. No un Dios disfrazado de hombre, ni un hombre exaltado a Dios, sino la coexistencia de dos realidades distintas, la humana y la divina. La segunda pieza del rompecabezas surge en un detalle lingüístico que pocas personas conocen. En griego antiguo, las palabras prosopon, physis y hipostasis no significaban entonces lo mismo que ahora. Cuando los teólogos hablaban de dos prosopa, no estaban necesariamente diciendo dos personas, en el sentido moderno. Hablaban de dos modos de manifestación, dos rostros, dos formas de aparecer. Pero el lenguaje cambiante, las traducciones deficientes y los debates acalorados hicieron que esta distinción se volviera confusa. Y esa confusión fue aprovechada por quienes deseaban imponer una sola interpretación, una sola lectura posible del misterio cristiano. La tercera pieza aparece en un documento atribuido a Nestorio. Allí, él insiste en algo que revela la profundidad de su pensamiento: la divinidad no sufre. Para él, si queremos que la pasión de Cristo sea real, debe haber un sujeto humano capaz de padecerla. No como una ilusión, no como un teatro teológico, sino como una experiencia verdadera. Y esa experiencia, según él, solo tiene sentido si el sufrimiento pertenece al hombre Jesús, no al Verbo eterno. La frase que repite una y otra vez es clara: Dios no puede morir. Y al pronunciarla, está protegiendo lo divino a costa de dividir lo que para la Iglesia era indivisible. Ahora imagina la cuarta pieza, el debate sobre el título Theotokos. La palabra divide al imperio. Para unos, es el núcleo de la fe. Para otros, una blasfemia refinada. ¿Cómo puede una mujer mortal ser llamada Madre de Dios? ¿Cómo puede el infinito tener origen? ¿Cómo puede lo eterno recibir sustento de un pecho humano? Esta palabra desencadena discusiones tan intensas que algunos obispos llegan a afirmar que aceptarla equivale a corromper la idea misma de Dios. Y entre líneas, aunque no lo digan de forma explícita, queda la conclusión inevitable: lo que nació de María no puede ser Dios. La quinta pieza, quizá la más inquietante, aparece en los relatos de testigos que asistieron a los concilios. Cuentan que los debates no fueron pacíficos ni espirituales, sino confrontaciones duras, con gritos, acusaciones y amenazas veladas. Cuentan que el poder imperial presionaba, que las decisiones se tomaban no solo por teología,
sino por conveniencia política. Que había miedo. Miedo a que, si se aceptaba la idea de dos sujetos en Cristo, el cristianismo se fragmentara en facciones irreconciliables. Miedo a que el misterio se volviera demasiado complejo para ser enseñado a las masas. Y miedo, sobre todo, a que se desmoronara la autoridad de quienes pretendían custodiar la verdad. Pero es la sexta pieza la que realmente transforma este pasillo en un laberinto. La constatación de que la doctrina oficial, la unión hipostática, fue formulada para responder a estas interpretaciones, no para reemplazar una evidencia clara y universal. Es decir, la definición no surge desde el consenso, sino desde el conflicto. Se establece para cerrar la grieta, para impedir que siga creciendo, para evitar que la idea de un Cristo dividido se convierta en un terremoto teológico. Cuando unes estas 6 piezas, las escuelas antiguas, el lenguaje ambiguo, la pasión de Nestorio, la palabra Theotokos, las tensiones políticas y la respuesta doctrinal, empiezas a ver algo que nunca aparece en los relatos oficiales: que la historia del Cristo indivisible no fue evidente, fue impuesta. Fue defendida. Fue protegida con tanta fuerza que generaciones enteras crecieron sin saber que existía otra lectura, otra interpretación que estuvo a punto de convertirse en la dominante. Y esta revelación nos lleva directamente a la pregunta que nadie quería formular: si este conocimiento existía, si estas interpretaciones eran tan fuertes, ¿por qué desaparecieron? La respuesta, como siempre en estos misterios, se encuentra en lo que fue ocultado deliberadamente. Toda investigación profunda llega a un punto en el que ya no estás simplemente reuniendo datos, estás chocando contra un muro invisible. Un muro hecho no de ausencia de información, sino de silencios, de huecos deliberados, de páginas arrancadas, de conceptos que desaparecen de los sermones, de los manuscritos y de la memoria colectiva como si nunca hubieran existido. Y cuando descubres ese muro, cuando lo tocas con los dedos, empiezas a entender que aquí no estamos ante un simple desacuerdo teológico. Estamos ante una decisión de borrado. Porque si la visión que separaba al Jesús humano del Hijo Divino fue tan influyente, tan extendida, tan razonada, ¿cómo es posible que hoy casi nadie la recuerde? ¿Cómo es posible que sus argumentos, sus textos, sus defensores hayan sido relegados a notas al pie, a párrafos marginales, a nombres convertidos en insulto? ¿Qué fuerza es capaz de eliminar de la historia una idea tan poderosa? La respuesta empieza a aparecer cuando lees los documentos políticos de la época, los registros de reuniones imperiales, las cartas que los obispos enviaban al emperador. Allí, entre líneas, se revela algo inquietante: este debate jamás fue puramente espiritual. No lo era en el siglo V y no lo sería nunca más. La pregunta sobre si María dio a luz al Dios eterno o solo al hombre Jesús no era solo una cuestión doctrinal. Era una cuestión de autoridad, de control, de unidad del imperio. Imagina la escena: Constantinopla temblando bajo tensiones internas, provincias disputando poder, herejías proliferando en cada rincón del territorio. El emperador necesitaba una iglesia fuerte, una voz unificada, un mensaje que pudiera sostener la cohesión cultural del imperio. Y en medio de ese caos, aparece la interpretación que amenaza con dividir al propio Cristo en dos. Para un gobernante, aquello era demasiado peligroso: si Cristo está dividido, la iglesia también lo estará. Si Cristo es doble, la autoridad se fractura. La unidad, esa ilusión necesaria para gobernar, se disuelve. Y es en este punto donde el silencio histórico se vuelve elocuente. Porque desde el momento en que el debate empezó a poner en riesgo la estabilidad, las decisiones dejaron de ser teológicas para convertirse en estratégicas. Se convocaron concilios no para explorar la verdad, sino para cerrar el debate, para fijar una definición que pudiera ser obedecida, repetida, enseñada sin fisuras. Y los obispos que insistían en la separación entre el Jesús nacido de María y el Logos eterno fueron tachados de herejes,
no por falta de inteligencia o espiritualidad, sino porque sus ideas abrían demasiadas preguntas peligrosas. Hay un detalle clave que casi nadie menciona: gran parte de los escritos de esta corriente se perdió, no por accidente, sino por depuración sistemática. Algunos fueron quemados, otros prohibidos, otros simplemente dejaron de copiarse. Y en un mundo donde un texto solo sobrevivía si un monje lo transcribía a mano, dejar de copiarlo era una condena definitiva. Lo que no se copiaba, moría. Lo que no se leía, desaparecía. Y este proceso no fue inmediato. Fue una erosión lenta, quirúrgica, como si alguien se encargara de tallar la historia con una herramienta paciente. El resultado es el mismo que observamos hoy: una memoria oficial limpia, ordenada, redondeada, sin rastros de la violencia del debate. Un relato tan pulido que parece que nunca existió oposición alguna, como si la definición del Cristo indivisible hubiera surgido sin obstáculos, sin voces contrarias, sin crisis. Pero cuando uno reconstruye el puzzle, pieza por pieza, aparece un patrón claro. Todo lo que cuestionaba la unidad absoluta de Cristo fue marginado. No destruido del todo, porque algunos fragmentos sobrevivieron casi por milagro, pero sí empujado a los bordes, donde la memoria colectiva ya no lo alcanza. Y aquí surge la pregunta que abre la puerta al siguiente nivel del misterio. Si tanta energía se invirtió en ocultar la visión alternativa, si tanto esfuerzo se dedicó a silenciarla, ¿qué estaban protegiendo realmente? ¿Qué verdad era tan peligrosa que debía desaparecer para siempre de la mente del pueblo? La respuesta no está en lo que dijeron los vencedores, sino en lo que intentaron enterrar. Y es precisamente ahí donde nos espera la revelación más profunda de toda esta historia. Cuando miras todo el recorrido de este misterio, las grietas, las tensiones, los silencios, hay un momento en el que las piezas que parecían dispersas empiezan a encajar. No de golpe, sino con una claridad lenta, casi inquietante, como cuando una verdad oculta emerge desde lo profundo y se revela tal cual es. Y esa verdad, la que explica por qué todo esto fue ocultado, es tan simple como devastadora. Si el Hijo de María no es el mismo Hijo de Dios, entonces el Dios eterno jamás se encarnó realmente. Esa es la clave. El corazón del conflicto. El punto donde la teología se convierte en terremoto. Porque si lo que nació del vientre de María fue solo el hombre Jesús, una persona humana separada del Logos divino, entonces toda la estructura del cristianismo se resquebraja. La cruz ya no sería el sacrificio de Dios, sino la muerte de un hombre inspirado. La resurrección ya no sería la victoria divina sobre la muerte, sino la exaltación de un profeta. Y la comunión, el perdón, la idea de un Dios que comparte nuestra carne, se volverían metáforas, no realidades. Esto era lo que los obispos temían. Esto era lo que el imperio no podía permitir. No era simplemente una discusión filosófica sobre naturalezas o hipóstasis. Era una pregunta peligrosa. ¿Dios sufrió? ¿Dios murió? ¿Dios tuvo una madre? Si la respuesta es no, entonces la esencia del cristianismo cambia por completo. Y aquí aparece la revelación definitiva. Los concilios no defendieron la unidad de Cristo solo por fidelidad doctrinal, sino porque la alternativa, la separación entre Jesús y el Logos, habría convertido la fe en un castillo de arena. La fuerza emocional del cristianismo antiguo dependía de una idea: Dios se hizo uno de nosotros. Caminó, sudó, lloró, sangró. Y si esto se rompía todo. Por eso, cuando los teólogos que seguían la línea de Antioquía afirmaron que el Logos no podía sufrir, que lo divino no podía nacer, que María no podía ser madre de Dios, estaban tocando un nervio demasiado profundo. Estaban planteando una verdad que podía destruir el encanto central del cristianismo, la cercanía radical entre Dios y humanidad. Imagina el impacto para los fieles del siglo V, si Jesús humano y Cristo divino eran dos seres, entonces el hombre del Calvario no era Dios.
Y si el que murió no era Dios, la sangre derramada no era divina. Y si no era divina, no redimía. Toda la espiritualidad de la época dependía de la certeza de que fue Dios mismo quien descendió al mundo. Si esa certeza se evaporaba, la fe se volvía una filosofía más, un discurso moral sin poder transformador. Y aquí es donde la revelación alcanza su núcleo. La Iglesia eligió la unidad de Cristo porque era la única forma de preservar un cristianismo experiencial, emocional, salvífico. La idea de dos personas en Jesús era demasiado fría, demasiado complicada, demasiado peligrosa para el corazón del creyente. Así que buscaron una definición que asegurara que lo divino y lo humano permanecieran unidos, aunque fuera una unión misteriosa e inexplicable. Pero esta decisión, política, espiritual, psicológica, tuvo una consecuencia decisiva. Todo lo que sugería una separación fue silenciado. No porque fuera absurdo, sino porque era incompatible con el tipo de religión que el imperio necesitaba. Una religión unificadora. Una religión donde Dios está cerca. Una religión donde el sufrimiento de un hombre tiene valor infinito porque ese hombre es Dios. Por eso, cuando lees los documentos del Concilio de Éfeso o de Calcedonia, notas algo revelador. No están describiendo un misterio descubierto, están estableciendo una línea que no debe cruzarse. Una frontera. Un muro doctrinal. Y detrás de ese muro quedó enterrada la tesis más peligrosa, que María dio a luz al hombre Jesús, y no al Dios eterno. Y si esa idea hubiera sobrevivido con fuerza, el cristianismo que conocemos hoy sería irreconocible. Ya no habría un Dios encarnado, sino una colaboración espiritual entre un humano y una entidad divina. Ya no habría una única historia, sino dos. Ya no habría un Cristo, sino dos figuras entrelazadas. Esa es la revelación final. La doctrina oficial no fue simplemente la afirmación de una verdad, fue la protección de un mundo entero. Y cuando lo entiendes, surge una nueva pregunta, inevitable y vertiginosa. Si esta verdad fue ocultada, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Y esa pregunta abre la puerta al siguiente nivel del misterio. Cuando una verdad oculta emerge, aunque haya permanecido enterrada durante siglos, no lo hace como un dato frío ni como un simple detalle histórico. Golpea. Se expande. Cambia la forma en la que miras todo lo que creías entender. Y esta revelación, la posibilidad de que el Jesús nacido de María y el Hijo eterno de Dios no fueran una sola persona, no es una curiosidad arqueológica. Es un terremoto espiritual. Un movimiento profundo que altera la manera en que pensamos la fe, la divinidad, la identidad y el propósito humano. Porque si lo que los antiguos teólogos de Antioquía insinuaban es cierto, entonces la historia que nos contaron fue construida no solo para explicar a Jesús, sino para proteger una imagen particular de Dios. Una imagen cercana, palpable, casi humana. Pero eso abre una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Querían proteger la verdad o proteger al creyente? Imagina lo que habría significado aceptar que el Jesús histórico y el Logos divino eran dos realidades distintas, colaborando pero no fusionadas. La espiritualidad habría tomado un giro completamente diferente. Ya no tendríamos un Dios hecho carne, sino un Dios unido a un hombre. Ya no habría un puente directo entre lo divino y lo humano, sino una alianza. Una unión funcional. Una cooperación. Y eso transforma radicalmente la forma en que entendemos nuestra propia relación con lo sagrado. Si Jesús era, en cierto sentido, un hombre portador de la divinidad, un receptáculo, un canal, un agente de lo eterno, entonces su camino no sería únicamente un milagro irrepetible, sino un modelo. Un proceso accesible. Un estado de conciencia al que otros podrían acercarse. Algo que resonaría mucho más con tradiciones místicas, con la gnosis, con el conocimiento interior, con la experiencia espiritual que enseña que la chispa divina puede habitar en cualquiera que se abra a ella. Pero la doctrina oficial no quería eso.
Quería un Cristo único, exclusivo, irrepetible. Un Cristo cuya unión de naturalezas no se pudiera imitar. Un Cristo que cerrara el camino para que ningún otro pudiera reclamar cercanía con Dios. Y si lo piensas bien, esa exclusividad tuvo un impacto directo en nuestra historia colectiva. Durante siglos, se nos enseñó que lo divino no vive en nosotros, sino en Él. Que nuestra naturaleza está separada, que somos indignos, que somos siempre distancia. Si Jesús y el Logos eran dos, esa distancia desaparece, y con ella desaparece también la necesidad de ciertas estructuras, ciertos intermediarios, ciertas jerarquías. Las implicaciones no son solo teológicas, son psicológicas. Son sociales. Son espirituales. Porque cambia la respuesta a una pregunta esencial. ¿Qué somos nosotros? Si la divinidad no se fusionó de manera única con la humanidad, sino que se unió a un hombre como podría unirse a cualquiera, entonces la historia deja de ser un relato de separación y se convierte en una invitación. Una posibilidad. Y aquí surge la implicación más profunda. Tal vez el mayor temor de los concilios no era dividir a Cristo, sino multiplicarlo. Porque si Jesús era un hombre lleno de lo divino, pero no en único en esa condición, entonces cualquiera podría caminar ese sendero. Cualquiera podría experimentar esa unión. Cualquiera podría convertirse en un Cristo, en un ungido, en un canal del Logos. Imagina lo que eso habría significado para una iglesia que buscaba orden, disciplina, estructura, obediencia. Imagina la diferencia entre decir solo hubo un Cristo y decir la divinidad puede manifestarse en ti también. Son dos mundos distintos. Son dos modelos espirituales incompatibles. Uno vertical, centralizado, cerrado. El otro horizontal, expansivo, peligroso. La primera versión necesita un templo, la segunda, un despertar. Y es precisamente aquí donde este misterio nos toca personalmente. Porque cuando te das cuenta de que hubo otra interpretación, otra lectura, otra forma de entender a Jesús que fue borrada, descubres que lo que se nos enseñó no era la única opción. Que pudieron contarnos otra historia. Que pudieron mostrarnos otro camino. Que la divinidad pudo estar más cerca, más accesible, más dentro. Y esa comprensión, esa grieta luminosa que se abre en la versión oficial, nos conduce inevitablemente a la siguiente pregunta, la más perturbadora de todas. Si había un conocimiento así de transformador, ¿qué podemos hacer con él ahora? Y esa es la llave que nos lleva directamente al siguiente nivel de esta investigación. Cuando una verdad oculta sale a la luz, no basta con comprenderla intelectualmente. Algo en ti, en tu percepción, en tu manera de mirar el mundo, empieza a cambiar. Y este misterio, esta posibilidad de que Jesús y el Logos divino no fueran una sola persona, sino dos realidades entrelazadas, abre un paisaje completamente distinto. Un paisaje que no apunta solo al pasado, sino a ti. A lo que eres. A lo que puedes llegar a ser. Porque si la versión alternativa, la que casi desapareció, estuviera más cerca de la verdad, entonces Jesús no sería únicamente un milagro irrepetible, sino un modelo de unión. Un modelo de integración entre lo humano y lo divino. Un recordatorio de que la conciencia que habita en el hombre puede abrirse a niveles de profundidad que trascienden la identidad limitada. Esa lectura no niega a Cristo, lo amplifica. Lo transforma en un puente, no en una frontera. Y aquí es donde este conocimiento empieza a tocar la vida cotidiana. Porque en la versión oficial, la espiritualidad es algo que desciende de arriba hacia abajo, Dios actúa, el humano recibe. Dios habla, el humano escucha. Pero si consideras la visión que los concilios intentaron borrar, el movimiento cambia. La divinidad se acerca a la humanidad porque la humanidad tiene la capacidad de acercarse a la divinidad. No desde la desigualdad, sino desde la resonancia. Desde la afinidad profunda. Desde el despertar interior. Esta interpretación,
sin proponérselo, se acerca sorprendentemente a la visión de muchos místicos, desde los gnósticos hasta algunas corrientes sufíes, desde los cabalistas hasta pensadores modernos como Grimberg, que sospechaban que lo divino no es un visitante externo, sino una presencia que puede activarse, expandirse, recordarse. Una presencia que vibra en el interior del ser humano y que, cuando se despierta, transforma por completo su percepción de la realidad. Si Cristo fue la unión de dos sujetos, ¿qué impide que esa unión ocurra en otros? Si el Logos descendió sobre un hombre, ¿por qué no podría hacerlo sobre ti? Si la divinidad buscó un receptáculo humano hace 2000 años, ¿qué impide que busque nuevos receptáculos hoy? Estas preguntas no eran teológicas. Eran revolucionarias. Eran peligrosas. Y por eso, quizá, había que silenciarlas. Pero nosotros no estamos en el siglo V. Nadie puede desterrarnos por pensar demasiado. Nadie puede excomulgarnos por preguntar lo que otros no se atreven a preguntar. Y cuando tomas este misterio y lo aplicas a tu propia vida, empiezas a ver patrones. Esa intuición que has sentido alguna vez de que hay algo más en ti, algo más profundo, algo que no proviene de la mente ni del cuerpo, deja de ser un presentimiento y se convierte en una posibilidad sostenida. Porque si Cristo no fue una fusión definitiva entre lo humano y lo divino, sino un encuentro, un vínculo, un puente, entonces ese puente sigue abierto. Sigue disponible. Sigue esperando. Y eso redefine por completo la espiritualidad, ya no como obediencia, sino como exploración, ya no como dogma, sino como experiencia. Aquí aparece el siguiente nivel, la práctica. No una práctica ritual, sino una práctica interior. La práctica de afinar la percepción, de escuchar la intuición, de elevar la atención, de observar el pensamiento con la misma claridad con la que un místico observa el silencio. Porque si la divinidad no se impone, sino que se invita, entonces el camino consiste en volverse receptivo. En convertirse en un espacio donde lo eterno pueda entrar sin división. Y tal vez, solo tal vez, esto era lo que más temía la estructura doctrinal. Que el creyente descubriera que no necesita intermediarios para experimentar lo sagrado. Que el misterio, lejos de estar encerrado en templos o manuscritos, está inscrito en el cuerpo, en la mente, en la conciencia misma. Que el Cristo dividido que quisieron enterrar podía convertirse en el Cristo múltiple que despierta en cada individuo que se atreve a mirar hacia adentro. Y cuando este pensamiento empieza a asentarse, cuando sientes su eco en tu interior, surge una última pregunta, inevitable y luminosa. Si este conocimiento estaba destinado a desaparecer, ¿por qué ha vuelto ahora? ¿Por qué hemos recuperado estas piezas justo en este momento histórico? La respuesta nos conduce al cierre de esta investigación. Un cierre que no concluye nada, pero que abre la puerta más grande de todas. Llegados a este punto, cuando todas las piezas han sido colocadas sobre la mesa, aparece una sensación difícil de describir. No es simple sorpresa. No es incredulidad. Es algo más profundo, casi ancestral, la intuición de que hemos tocado una zona de la historia que estuvo sellada durante siglos. Que hemos abierto una puerta que no se abría desde la antigüedad. Y al mirar a través de esa puerta, descubrimos un paisaje completamente distinto al que nos enseñaron desde niños. Porque lo que hemos encontrado no es solo una doctrina alternativa, ni un debate teológico olvidado. Hemos descubierto un modo distinto de entender a Jesús, a Dios y al ser humano. Un modo que fue silenciado no por falta de profundidad, sino por exceso de poder transformador. Un modo que sugería que la línea entre lo humano y lo divino no era rígida, ni infranqueable, ni exclusiva de una sola figura histórica. Un modo que revelaba, sin decirlo abiertamente, que el misterio no estaba fuera, sino dentro. Y cuando entiendes eso, cuando permites que esa idea se asiente en ti sin miedo, sin prejuicio, sin la estructura mental heredada, empieza a suceder algo curioso. El relato oficial no desaparece, pero deja de ser el único relato posible.
la figura de Jesús no pierde fuerza, pero deja de estar encerrada en un dogma. La espiritualidad no se reduce, sino que se expande. Porque si Cristo fue una unión, entonces la unión es un camino. Si Cristo fue un puente, entonces el puente sigue abierto. Si Cristo fue un vínculo, entonces ese vínculo no pertenece a una élite, ni a un concilio, ni a un imperio. Pertenece a cualquiera que se atreva a buscar, a preguntar, a profundizar. Y aquí aparece el verdadero impacto de este misterio. Te coloca frente a un espejo. Un espejo que no muestra la imagen pequeña y limitada que te enseñaron, sino la posibilidad de que dentro de ti exista una chispa capaz de resonar con lo eterno. Una chispa que las tradiciones místicas han intentado describir durante milenios, pero que la tradición institucional siempre ha mantenido a distancia. Porque un ser humano que descubre su dimensión interior deja de obedecer ciegamente. Comienza a despertar. Comienza a sentir que, quizás, la separación entre lo sagrado y el mismo era una construcción, no una realidad. Y ese despertar es lo que más temieron los antiguos concilios. No perder la doctrina. No perder la filosofía. Sino perder el monopolio de lo divino. Lo que hemos hecho aquí no es un acto de rebelión, ni un ataque, ni una reinterpretación forzada. Es simplemente mirar donde otros no quisieron mirar. Es seguir el hilo invisible que conecta los textos prohibidos, las discusiones olvidadas y las intuiciones interiores. Es reconocer que el misterio siempre estuvo ahí, oculto a plena vista, esperando a que alguien lo viera sin miedo. Y ahora, al cerrar este viaje, surge una invitación. No para creer una versión u otra. No para reemplazar un dogma por otro. Sino para algo mucho más valioso, pensar por ti mismo. Sentir por ti mismo. Investigar por ti mismo. Porque en el fondo, este canal no es un templo. No es una cátedra. Es un espacio para buscadores. Para mentes inquietas. Para personas que, como tú, no se conforman con respuestas fáciles ni con historias recortadas. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte de esta comunidad silenciosa de investigadores del misterio. Una comunidad que no necesita credenciales, solo honestidad. Una comunidad que no busca seguidores, busca compañeros de búsqueda. Personas que sepan que la verdad está hecha de capas y que cada capa que descubres revela otra más profunda. Así que, antes de cerrar este capítulo, te dejo una pregunta que no busca una respuesta simple, sino un eco interior. Si la versión oficial ocultó este debate durante siglos, ¿qué más podría estar escondido en los márgenes de la historia? Y si tú también sientes ese impulso, esa curiosidad que no se apaga, esa necesidad de mirar más allá de la superficie, entonces quédate. Suscríbete. Acompáñanos. Porque lo que viene no es más fácil, pero sí más verdadero. Y ahora dime tú, ¿qué otra verdad crees que fue enterrada, esperando a que alguien la desentierre?